Muy buenos días, familia querida, Iglesia del Dios Todopoderoso. Aquí a nivel de JSC, nuestra querida familia, cada uno de los hermanos que tiene la oportunidad de conectarse, de ver, de oír la palabra de Dios, sean benditos, sean bendecidos. La gloria del Eterno les bendiga mucho. Y también, por supuesto, los hermanos que han de vernos y que hoy van a sintonizarse en otros países. Un saludo a los queridísimos y amados hermanos allá en la República de Colombia. Hasta ustedes, nuestro abrazo, nuestro amor, nuestro recuerdo y nuestra oración. Que todos estén bien, en bendición, y así en otras partes también, si nos escuchan en Chile, si nos escuchan en Ecuador, si nos escuchan en Perú y en otras partes, en Estados Unidos. Si este mensaje llega, sea para bendición de cada uno de ustedes. Ok, hoy iniciamos un tema nuevo. Hemos estado hablando en los últimos domingos. Hoy es domingo 9 de agosto de 2020 y iniciamos este tema hoy. Les decía que hemos estado hablando del tema de la última semana de la humanidad. Y bueno, cerramos este domingo pasado, pero que como que los temas se enganchan, los temas son continuados, de alguna manera tienen mucho que ver uno con el otro. Y por eso meditando, buscando, más que todo en el tiempo que estamos viviendo, la responsabilidad que nos asiste o que nos constriñe de enseñar la palabra, de interpretar bajo el lente y bajo la dirección del Espíritu Santo, interpretar las profecías, lo que está pasando en nuestros días, con la finalidad de alertar, no de alarmar, con la finalidad de enseñar, de formar, de motivar a todos los que nos escuchan. Y vamos a iniciar un tema titulado Conexión 2033. Esa es la identificación de esta enseñanza. No sé cuántos domingos nos lleven, pero queremos hablar de este tema. Conexión 2033. Y habla de una enseñanza, una interpretación de hace mucho tiempo, de hace muchos años, y que diferentes maestros, diferentes intérpretes de la palabra de Dios, predicadores, pastores, rabinos, han manejado. Y aunque hay discrepancias un poco, diferencias, quizá por acuerdos en fechas, y en algunas áreas pues hay conjeturas, quizás se haga una conjetura. ¿Por qué? Porque no estamos 100% seguros para determinar fechas o determinar algunas cosas que la Biblia pues no da con precisión. Por lo menos no lo interpretamos así. Pero sí, a la luz de la misma escritura, porque lógicamente nos vamos a basar en ella, de ella es que parte de la enseñanza. Como les decíamos, no hay nuevas revelaciones, no hay nuevas profecías. Lo que había de ser profetizado ya está en la palabra de Dios. Por eso no hay más nada que profetizar, solo hay que interpretar y que esa palabra que fue profetizada, revelada en la Escritura, se nos ilumine en el Espíritu para entenderla. Y si hacemos voz profética en nuestros días, sería solamente para interpretar, para enseñar, para proclamar lo que ya los profetas bíblicos dijeron. No para ser un profeta más, sino sencillamente para decir y hacer
lo que los profetas bíblicos y los apóstoles y el Mesías nos dejaron dicho, nos revelaron, porque eso es todo. No hay más nada que hacer, no hay más nada que buscar más revelaciones nuevas. Y en eso nos basamos, porque estamos, ¿dónde está fundamentado el cuerpo del Señor? Está fundamentado en los apóstoles y los profetas. Entonces eso es nuestro fundamento. Ahí estamos establecidos como edificio de Dios. Y de ahí tomamos. Entonces vamos a entrar en este tema de conexión 2033. ¿Qué es la conexión 2033? El 2033 es un año. Es una fecha. ¿Qué ocurrirá, por supuesto, dentro de 13 años? Porque estamos en el 2020. A 2033 nos restan 13 años. Pero la conexión con esta fecha viene desde mucho tiempo atrás, podríamos decir desde el mismo Génesis en adelante. Y es lo que tratamos de establecer, una línea de enseñanza, una línea de conocimiento a través de la palabra, de lo que en la Biblia se esconde muchas veces en las maneras en que Dios habló y cómo de alguna manera hay profecías, mensajes, verdades encriptadas, por así decirlo, una palabra muy moderna, encriptadas, y que por la sabiduría, por la revelación, por el Sod, que así se dice en hebreo, el Sod, la revelación del Espíritu Santo, pueden entenderse y que el Eterno permite que en estos días se comprendan, porque es tiempo final, porque es tiempo de entender cosas. El ángel le dijo al profeta Daniel, le dijo: sella las cosas que te estoy diciendo, porque no es para este tiempo, sino para el fin de los días. Le dijo: llegará un tiempo en que la gente correrá de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Está hablando de este tiempo. Y por eso el Eterno permite que en este tiempo se corran las cortinas dimensionales para entender cosas que no son nuevas, repito. No es que alguien por ahí tuvo una visión y Dios le reveló cosas nuevas, no, es lo que está en la palabra que tiene que ser iluminado, tiene que ser conocido, interpretado en nuestros días. Entonces de eso se trata. Y por eso vamos a hablar de esto. Voy a buscar un texto bíblico que está en Génesis capítulo 6, verso 3. La mayoría de las citas bíblicas van a estar basadas en la Biblia Reina Valera 60 para que sea más fácil la lectura. Génesis 6:3 dice: y dijo el Señor: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. 120 años. Y bueno, a menudo aparecen en las redes y demás medios personajes sensacionalistas declarando saber la fecha inminente de un posible fin del mundo. En nuestra vida podemos decir pues que somos testigos, hemos oído, visto por las noticias bastantes vaticinios sobre caídas de meteoritos, tsunamis, colapsos financieros. Hemos oído hablar de las profecías de los mayas, las lunas rojas, que son algo más cierto porque son revelaciones de Dios desde los cielos. Y en estos días estamos oyendo hablar de invasiones extraterrestres. Hemos oído hablar de un planeta cometa que viene llamado 7X. Hemos hablado ya en otras oportunidades de eso, aunque no lo hemos profundizado mucho. Y si nos da
tiempo el Señor, pues podremos hablar luego de ese tema. Pero es un planeta cometa que viene y que, según los cálculos de los científicos, pasaría rozando con la Tierra en septiembre de 2021, el próximo año. Y según lo que se interpreta de eso, pues la Tierra sufriría muchas cosas negativas. Podía haber terremotos, tsunamis, cambios de clima, muchas cosas por causa de la cercanía de ese planeta cometa. Se dice que ese planeta cometa, o sea, bíblicamente algunos han interpretado que en la palabra de Dios está, que es como un elemento de juicio que Dios ha utilizado a través del tiempo para manifestarse, para dar a conocer ciertas cosas, ciertas realidades de Él en el mundo, y que a veces, según la situación, se manifiesta como juicio o puede manifestarse como señal, como una señal. De hecho, dicen los sabios que apareció en los días del nacimiento del Mesías, que aquella guerra que sostuvo Josué, donde le dijo al sol que se detuviera y a la luna también, y dice que cayeron grandes piedras del cielo y mataron a los enemigos de Israel, y dice que fueron más los que murieron por causa de las piedras que venían del cielo, que el Eterno les arrojaba, que los que mataron a filo de espada. Entonces ahí está implícito el planeta 7X, porque él viene con una andanada de meteoritos. Entonces lo que se interpreta, hermanos, que Dios utiliza esa figura o esa entidad astral, la tiene como reserva y que ahora toca pasar. Y bueno, es cumplimiento, sería cumplimiento profético también. Entonces hemos oído hablar de todo eso. Estamos oyendo hablar ahorita de un rey. Su nombre es Joseph Gregory Hallett, que apareció en Gran Bretaña y está reclamando la legitimidad, él con papeles que aparentemente son legítimos, reclamando los derechos del reino de Inglaterra. De hecho, la reina Isabel no está, se fue, etcétera. Los príncipes tampoco, el palacio de Buckingham desierto, cambiaron el escudo, una serie de cosas. Y este hombre se adjudica los derechos por ancestralidad, por dinastía familiar, desde los tiempos de la reina Victoria. Entonces, tiene documentos muy bien sellados, con lacres de reyes, sangre de reyes. Y bueno, y lo otro es que él se disputa también el derecho a reinar sobre Israel. Entonces algunos lo están viendo como el posible anticristo, antimesías de nuestros días, que está profetizado. Lo cierto es que hay una gama de manifestaciones de cosas inusuales que antes no estaban pasando y que en nuestros días como que se han aglomerado, se han venido una detrás de otra. Y vemos las noticias, ayer nomás también pues en el área de lo más trágico vimos esa terrible explosión que hubo en Beirut, en el Líbano, y nos duele el hecho de tantas vidas perdidas, murieron ahí. Era un poquito drástico ver los videos de la gente confiada enfocando un incendio, porque primero comenzó un incendio, la gente observando el incendio y mirando y comentando el incendio, y de pronto reventaba un hongo, reventaba aquella explosión tan fuerte, y bueno, los que de donde estuvieran, de la distancia que estuvieran haciendo las tomas, volaban en pedazos, tanto en el mar como en edificios, como en cualquier otra parte.
Entonces, bueno, terrible el hueco que dejó. Dicen que tenía más de 2.000 toneladas de nitrato de amonio, que es una cuestión que lo utilizan los terroristas como explosivos, etc. Total que todo esto, hay otras partes del mundo donde ha habido incendios, también explosiones. Si el mundo es un polvorín y hay tantas cosas se comentan, lo cierto es que nosotros estamos en una recta final, mis hermanos. Nosotros estamos en una recta final hacia el Armagedón, hacia el arrebatamiento de la iglesia, hacia el final del tiempo, hacia el establecimiento de un nuevo reino en esta tierra, hacia la segunda venida de nuestro Mesías, Yeshua HaMashiach, o como lo llamamos en Occidente, Jesús de Nazaret. Entonces, esa es la realidad. Por eso los pastores, los predicadores, tenemos la responsabilidad de interpretar estas cosas hasta donde el Espíritu Santo quiera darnos. Tomar también de otros que están siendo muy activos en esto de interpretar las Escrituras y poder entonces pasearla al pueblo, enseñarla hasta donde nos sea posible. Lo cierto es que ya todo estaba perfectamente redactado. En medio de toda esta parafernalia que hay de noticias y de, evidentemente, de profecías cumpliéndose y de señales en los cielos, no es nuevo. Ni necesitamos que nadie venga a decir, mira, tuve un sueño y vi que Dios va a hacer, prepárense porque Dios va a hacer esto. No. Ya todo estaba perfectamente redactado en los textos bíblicos, para que usted sepa. Eso está ahí desde el principio de los tiempos. Y respecto a este asunto, Dios Padre y Creador nos dejó muy bien explicado a modo de fiestas, de festivales. En hebreo se dice Moadín o Moedín. Moed, que es una fiesta o una estación de tiempo para celebrar algo, cosa que lamentablemente el pueblo de Dios, más que todo el cristianismo evangélico, ha olvidado. Y le han puesto rótulo diciendo, no, estas son fiestas judías, no nos corresponden. Pero lamentablemente ahí hay un reloj profético que la gente ha olvidado y que la gente no sabe y que deben tomar en cuenta. Dios lo dio a manera de fiestas, lo explicó en la Biblia a modo de fiestas, de parábolas encriptadas. Nos dice cuál era el plan y cuánto duraría la rueda de la vida, cuánto duraría el espacio de tiempo de este mundo, de esta humanidad. Dice en 1 Tesalonicenses 5:4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día los sorprenda como ladrón. ¿Okay? Nosotros tenemos revelación en la palabra. ¿A quién va a sorprender la venida del Señor y al final de todo esto? ¿A quién va a sorprender como ladrón? A los que están en tinieblas. ¿Quiénes están en tinieblas? Los que no escudriñan la palabra, los que no han convertido su corazón al Señor, los que están siguiendo fábulas artificiosas, como dice la misma palabra, los que se amontonan a escuchar maestros según sus propias concupiscencias, los que están escuchando lo que les gusta oír, pero no lo que deben oír. Esos que están en tinieblas, que dice que están en luz, pero están en tinieblas, como dice el Señor de la iglesia de la Odisea. Tú dices que eres rico, pero eres un pobre, miserable y desnudo. O sea, ese tipo de personas, muchos incluso religiosos, siguiendo corrientes mentirosas, ese tipo de personas está en tinieblas. Cuando ocurra lo que tiene que ocurrir, cuando el Mesías aparezca, entonces para ellos esa venida va a ser como un ladrón en la noche. Los sorprendió, plum, y no saben qué pasó. Y se quedarán ahí. Pero para nosotros, para los santos, para los redimidos, para los que escudriñamos la palabra, para aquellos a los cuales el Espíritu Santo de Dios puede revelar, puede iluminar en el Espíritu la palabra revelada, para nosotros la venida del Señor, los acontecimientos finales no nos tienen que sorprender como ladrón. Entienda eso. Porque ya está profetizado en la Biblia. Si nos sorprende como ladrón es que nunca interpretamos esto, pero Dios lo dejó ahí. Por eso dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día los sorprenda como ladrón. Los grandes referentes y personajes de la Biblia sabían perfectamente que existe un plan. Y vamos a hablar de este tema con temor y temblor, con respeto.
No pretendemos que esto sea exactamente tal cual lo estamos diciendo, porque hay posiciones, ya le digo, por causa de quizá diferencias de interpretación, diferencias de opiniones humanas, pero existe un plan que se ha entendido como el plan de 120 jubileos. ¿Qué es un jubileo? Un jubileo, bíblicamente hablando, son 50 años de tiempo. Por eso, cada 7 años en Israel se celebra lo que se conoce como Shemitah, o sea, 7 años. Y el 8º año dejan descansar la tierra por un año. Y cuando pasan esos 7 años y pasan 7 veces, es decir, 7 por 7, da 49. No sé si recuerdan cuando hablamos de las profecías de las 70 semanas, que el templo y el muro de Jerusalén fueron construidos en tiempos angustiosos durante 7 semanas. Fueron 7 semanas de año, y esos 7 semanas de año son 49 años, es lo mismo. ¿Okay? Entonces, 49 años, y entonces viene el año 50. El año 50 es el año del jubileo. Cada 49 años viene el siguiente año, es un año de jubileo, es el año 50. ¿Y qué pasaba? Usted lo lee en la Escritura, en el año del jubileo, se recuperaban las cosas, había una restitución total. Entienda eso, porque eso tiene mucho que ver con lo profético. Había una restitución total de todo. Si alguien había sido llevado como esclavo porque no había podido pagar su deuda, bueno, ya había la práctica, la costumbre o la ley de que si alguien no podía pagar una deuda, pues iba a quedar como esclavo de aquel a quien le debía hasta que le pagara la deuda. Sus hijos incluso podían ser esclavos. Bueno, había gente que durante esos 49 años había caído en ese tipo de situación crítica y estaba siendo esclavo, estaba esclavizado, pagando. La tierra había sido vendida, pedazos le habían quitado a alguien, había hecho negocio. En el año del jubileo todo volvía a sus dueños originales. Todo volvía a sus dueños originales. La tierra volvía a ser, por eso dice la Biblia, que no se venda la tierra a perpetuidad, para siempre, sino que sabían que en ese tiempo el que había vendido tenían que devolvérsela. El que había sido esclavo se le perdonaba la deuda y volvía a su casa y volvía a comenzar. Era como un nuevo comienzo. Entonces, esos son los jubileos. Cada 49 años viene un año de jubileo. Ese año de jubileo, escuche bien, es también tomado en cuenta en la Biblia como un año del Señor. El año del Señor. También es tomado, hay una manera de interpretar también, para que entendamos luego más adelante, que también significa un día del Señor. Porque un día del Señor es como 1000 años, como un día. Un día del Señor es una fecha, una etapa, un espacio. Entonces, un día del Señor, un año del Señor, un año de bendición, etcétera, es cada 50 años, cada 49 años hay un año de bendición. Bien, para que entendamos eso. Entonces, 120 jubileos, allí vamos, es decir, 6.000 años, porque 120 jubileos y cada jubileo dura 50, son 6.000 años, hermanos queridos. Y las 7 fiestas del Mesías, porque hay 7 fiestas del Eterno, señaladas al pueblo escogido desde su salida de Egipto, representan una hoja de ruta, una vía cuyo diagrama devela un misterio que muy pocos han podido entender. Amén. Esto es enseñanza, esto no es mensaje, esto no es predicación. Esto no lo estamos enseñando para que usted se sienta bien, no lo estoy hablando a usted en este momento, estoy hablándole a su espíritu y estoy hablándole a su entendimiento, porque estoy enseñando, ¿ok? Esto es enseñanza. Por eso hablamos en estos temas. Bien. Respetando pues diversas corrientes que de pronto no estén de acuerdo.
Entonces, hermanos, recalco, los jubileos, que son periodos de 50 años, los sabios han interpretado que el Señor determinó 120 jubileos de durabilidad, de utilidad de este planeta Tierra y su humanidad para entrar en otra etapa. Eso implica 6.000 años. Y están encriptadas o dadas a conocer en las 7 fiestas del Eterno, señaladas al pueblo escogido desde su salida de Egipto. Y eso representa, repito, una hoja de Ruth. Ok, un jubileo entonces ya dijimos equivale a ¿cuánto? 50 años. Y cada año jubilar es un año del Señor. Para que usted entienda eso, cada año jubilar, cada 50 años, después de 49, el año 50 es un año jubilar o un año del Señor. Dice Lucas 4:19. El Espíritu del Señor es sobre mí. Eso lo dijo el Mesías. Por cuanto me ha ungido para predicar el evangelio a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad, a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para pregonar el año agradable del Señor. Amén. Ahí está. Un año agradable del Señor. Lucas 4:19. Es decir, nuestro Salvador está interpretado de esta forma. Vino a esta tierra en un año jubilar o año del Señor para dar cumplimiento a 4 de las fiestas del Eterno. Prácticamente Él fue el Cordero de Pascua, el pan sin levadura. También en la resurrección Él significó ser las primicias y trajo consigo al Espíritu Santo, derramándolo sobre toda carne en el día de Pentecostés. Esto representa el cumplimiento de las 4 fiestas de primavera, quedando pendiente para otro tiempo el comienzo de las 3 fiestas de otoño restantes. Explico un poquitito de eso. Okay. Eso ha sido algo olvidado en el tiempo, no interpretado, puesto a un lado, al igual que el libro de Apocalipsis. Dentro de las interpretaciones bíblicas y de las predicaciones más populares y más comunes en nuestros días en las iglesias, en las mega iglesias, etcétera, es muy difícil que usted escuche hablar del libro de Apocalipsis, o que escuche hablar de las fiestas del Mesías, o que escuche hablar de los 120 jubileos, o que escuche hablar de la parábola de la higuera, de la generación de la higuera. O sea, es poco lo que se habla de eso. Y debería ser, a nuestro juicio, lo más comentado, lo más interpretado en nuestros días. Porque incluso la lectura de Apocalipsis tiene unas bendiciones agregadas. Solamente por el hecho de usted estudiar el libro, el Señor le promete unas bendiciones especiales porque usted estudia el libro de Apocalipsis. Y es el libro más olvidado. Hay 7 bienaventuranzas. Bueno, se dice así, se escribe así, pero serían 7 bendiciones múltiples, 7 favores especiales que tiene Apocalipsis por leerlo, por estudiarlo. Deberíamos hacerlo. Las fiestas del Mesías son los grandes eventos olvidados en el mundo cristiano. No lo toman en cuenta. Ah, bueno, sí, Pentecostés. Pentecostés es una fiesta cualquiera y se hace en cualquier época del año, y eso tampoco es así. Hay un itinerario, hay un orden. Y si nosotros hacemos un poquitito de memoria, en el año 2015 hubo lo que se conoce como las tétradas. ¿Qué es una tétrada? Lunas de sangre o lunas rojas, pues. Creo que lo recordamos. 2015, 2016. Lunas de sangre, eclipses solares. Esos son señales, o esas son señales que el Eterno comenzó a dar en este tiempo. Como dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Eso mismo. Él anunciando desde los cielos lo que vendría para que nos preparáramos. Las lunas de sangre
tiene mucho que ver con juicios, cumplimiento de decretos y preceptos para el pueblo de Israel. Y los eclipses de sol tienen mucho que ver con juicios y cumplimientos de decretos para el resto del mundo. ¿Por qué? Porque Israel se guía o se rige por el calendario lunar, su calendario. Y las naciones se rigen por el calendario solar gregoriano secular. Entonces, más o menos eso. Las 4 fiestas que cumplió el Mesías. La fiesta de la Pascua, en hebreo es Pesaj, no es Semana Santa. A veces caen los mismos días, pero no es Semana Santa, señores. Es Pesaj, fiesta de Pascua. Él ahí fue el cordero inmolado. Luego en la misma semana, en esos mismos días, al día siguiente de la Pascua, comienza la semana de los panes sin levadura, los panes ácimos. Son 7 días de comer pan sin levadura. Y eso tiene un secreto, eso tiene una revelación, eso está ahí porque, bueno, al Señor se le ocurrió, mira, durante una semana no le echéis levadura al pan. No, tiene un secreto profético. Y también, 3 días después de la Pascua, está la fiesta de las primicias. En hebreo se dice Bikurim. Esa fiesta de las primicias también tiene un gran secreto. El pan ácimo o la fiesta de los panes sin levadura tiene que ver con la limpieza de pecado que el Mesías en su sacrificio logró. La fiesta de la Pascua tiene que ver con Él como sacrificio, como cordero inmolado. Y la fiesta de las primicias tiene que ver con su resurrección. Es la resurrección, primicias de los que durmieron es Él. ¿Ok? Él es la primicia, el primero en esa categoría de resucitar para no morir de nuevo. Eso. Y luego, más adelante, en la extensión, ¿verdad?, entonces viene la fiesta de Shavuot, o la fiesta de las semanas, o la fiesta de Pentecostés, que así se ha llamado. Que el Espíritu Santo, la Ruach HaKodesh, el Espíritu del Padre, se derramó de una manera palpable como para quedarse, porque Él siempre había estado, pero ahí se derramó para quedarse sobre los redimidos por la sangre del Mesías. Entonces esas son las primeras 4 fiestas que el Señor cumplió. Él las cumplió. Esto representa entonces el cumplimiento de las 4 fiestas de primavera y quedan pendientes ¿qué? Las fiestas de otoño, las fiestas de verano. Las fiestas que vienen después del verano. 3 fiestas que su revelación o su manifestación profética no se ha cumplido. 4 fiestas se han cumplido, 3 no se han cumplido. Ahí, en esa parte, el reloj de Dios se detuvo, proféticamente hablando, para concluir los acontecimientos revelados como un reloj, como un cronómetro, estación por estación, del plan de Dios para la humanidad. Y es igual, coincide con las 70 semanas de Daniel. Cuando se cumplió la semana 69, ¿qué pasó? El Mesías murió, fue muerto el Mesías. En esos días Él murió, resucitó, en esos días se celebró esa Pascua. Él cumplió en ese tiempo, en esos días, cumplió el sentido de la Pascua. Esa Pascua que comenzó allá cuando salieron de Egipto con el Cordero, eso Él lo cumplió en su plenitud. Ya no, aquello era sombra, Él lo cumplió completamente.